Estoy por la avenida 42, 6 de julio. Están las motos acá. Guará. El amigo es para las redes sociales. No sé qué funciona ahora en este edificio, porque no he visto casi frigoríficos. Cuéntame si has estado por aquí, por este... La Máquina, aunque creo que es centro comercial Benroll de la Élite, ¿se acuerdan? Este mural. Porque no sé, los días se acuerdan de la Élite. Vamos a darle un pequeño... Era por allá, allá. El gimnasio también está full. Hola amigos, estoy por la avenida 42. Estoy por la avenida 42, la Rómulo Gallegos. No pensaba grabar la Pedro León Torres, pero me dije, bueno, vamos a aprovechar, ya que voy para la 51. Vamos a aprovechar y grabamos también. Adiós. Amigos, este día salí con tremendo sol y tremendo cielo clarito, como pueden observar, pero al final del video me agarró un palo de agua increíble, como cambió el tiempo en cuestión de segundos. Andaba yo con este cielo majestuoso y de pronto tremendo palo de agua. Al final del video se van a dar cuenta. Bueno, seguimos con este bello video, disfrútenlo. Y como voy para la 51, dije, bueno, vamos a aprovechar que estoy por acá por la Pedro de León Torres y grabamos este pedacito desde la 42 hasta la 51. Miren, aquí sí hay motos, naguará. Mucha moto aquí en esta tienda. ¡Épale! Aguantar, copa. Vienen a comprar su moto. Barata la moto ahí, buena. Se nota. Miren cómo están las motos acá. Guará. El pana ya me dice que están baratas. ¡Este refresco! Por el TikTok, por Instagram, YouTube. Una motica de esas me resuelve para hacer los viajes más largos y más frecuentes los videos. Pero poco a poco, ahí vamos. Aquí andamos, aquí hay otro, este es un concesionario de autos, Cherry. Esta creo que es China. Sí. Creo que es China esta marca. Están los carros ahí. Y eso que, bueno, creo que ya hay bastantes instituciones financieras que están financiando, valga la redundancia también, vehículos nuevos. Pero confieso que no estoy al tanto de si es así. Sé que eso estaba sucediendo, pero con esta nueva situación que ya todos conocemos de La Guaira y de otras partes de la ciudad, no sé cómo va a quedar eso. Se necesita, el crédito es vital para todo el mundo. Las empresas necesitan financiamiento para su expansión, importantísimo. Y el que necesite un automóvil por trabajo o por simplemente tenerlo, se le hace mucho más fácil financiado. Entonces, bueno, esto también es de Kia, pero esto sí está súper inoperativo. Esto por la Pedro León Torres, 6 de julio, martes 6 de julio. Entonces, bueno, se necesitan los créditos. Allá está el cementerio de Barquisimeto, el viejo, el Buenavista creo que se llama, o Bellavista. Seguimos por acá, por la Pedro León. Los árboles verdecitos, porque ha llovido
impresionantemente en este mes, o el mes que acaba de concluir, el junio, y parte de lo que va de julio. Estos 6 últimos días también ha llovido. ¡Wow! Miren, una fábrica. Bemaco, Tubrica, etcétera. Ya fábricas en Barquisimeto. Aquí hay una... una zapatería por aquí, por la Pedro León Torres. Ahora está surtida, y este es un super restaurante muy famoso. Buena, para mostrar por aquí un pedacito. Para mostrar un pedacito para las redes sociales. Gracias. Súper elegante ese restaurante. Ese creo que es un larense que se fue para Perú. Ahora hizo billete por allá. Y se vino para Venezuela y ha abierto varios restaurantes en diversas partes del país. El de Caracas es impresionante. Un restaurante impresionante. Este Barquisimeto también se ve de otro nivel, súper elegante. Ahora, ¿cómo que se llama este carrito que es un clásico, un Chevrolet, pero no recuerdo el nombre? Si está el nombre por aquí. No está, lo buscaré en internet porque se me fue. Entonces, bueno, ese amigo que también se ha convertido en influencer, siempre está activo haciendo en vivos en TikTok, sobre todo. No recuerdo el nombre del paisano, es el larense. Miren, el edificio donde quedaba Telecentro, la televisora, una de las pioneras, creo que fue la primera en Barquisimeto. Este autobús va para Sanare. Línea Sanare. Vayan a ver el video que hice de la Zaragoza. Miren, aquí quedaba Telecentro, pero ese no es el logo de ellos. No sé qué funciona ahora en este edificio. Sí, vayan a ver el video que hice de la Zaragoza el 28 de diciembre del año pasado. Ahora me recorrí toda la ciudad y me recorrí las celebraciones de las Zaragozas. Muy bueno ese video, súper turístico. Sanare es una ciudad preciosa. Les muestro varias iglesias, hoteles, posadas, etcétera. Entonces, si no lo han visto, pues los invito a que vayan a verlo. En Sanare. Vamos a darles una vista aérea de esta parte del cementerio, para que lo vean desde acá, casi llegando a la 48. El cementerio viejo de Barquisimeto, Naguará. Ahí hay reliquias de esculturas, porque ahí hay obras de arte, como se hacían antes las tumbas, obras de arte, las más viejas de los años 20, 30, 40. Claro, algunas han sido desvalijadas, saqueadas, pero aún quedan vestigios de cómo eran antes los cementerios, que eran como un museo que aparte de guardar la memoria de los difuntos, pues
también construían obras de arte para conmemorarlos, pues. Vamos a mostrarle un hotel que es viejísimo, el Villa Lara. Ahora miren, caucho como están ahí. Una tienda de venta de ¿cómo que se llama? De caucho. Era la caña por allá. Este frigorífico, el Imperio, aquí en la 19 con 48, cerró sus puertas. Era muy bueno este frigorífico, buenísimo. Las carnes impresionantes. Me llama la atención que haya quebrado, porque no he visto casi frigoríficos que hayan cerrado sus puertas. La verdad no he visto, muy pocos. Y allá está aquella pescadería. Recuerdo que tenía una amiga que vivía allá arriba en aquella casa, en una residencia. Entonces, pues, de cuando en cuando venía por acá por la 48 con 19 y 48 con 18. Vamos a mostrarles mejor el Hotel Villa Lara, que eso tiene, no, viejísimo ese hotel. Mucho, y sigue activo, operativo. Vamos a ver cómo se ve por acá. Cuéntame si has estado por aquí, por este hotel, si te has... Villa Lara ahora, Villa Blanca es que se llama. Cuéntame si te has hospedado aquí en este hotel de muchos años. Vamos a seguir en este recorrido por acá por la Pedro León. Pienso llegar hasta la 51 para grabarles la 51. Esta autoescuela también tiene siglo. La Máquina, aunque creo que antes se llamaba de otra manera. Miren los negocios que hay por acá. Estas calles y avenidas, para detallarlas mejor, lo mejor es caminar. Porque en bicicleta chévere también, se abarca bastante, pero con menos detalle. La bomba de la 48. Totalmente vacía, es decir, que hay bastante gasolina, gracias a Dios. Las instalaciones petroleras no sufrieron daño en los movimientos, en los terremotos, gracias a Dios también, porque esa es nuestra fuente principal de ingresos. No sufrieron daño. Están produciendo petróleo a millón. El Benroll, Centro Comercial Benroll de la Élite, ¿se acuerdan? No me meto porque ya se los he mostrado bastante en otros videos que he hecho de la Pedro León Torres. Entonces, los invito a que vayan a ver esos videos. Barquisimeto querido del alma. Voy llegando ya a la 50. A la calle 50. El Benroll. Ahora aquí abrieron un inmenso supermercado, el hipermercado Cari. Muchas cosas buenas ahí para comprar. Una vista por aquí por encimita. Del supermercado Cari. Listo, amigos, aquí fue donde me detuve un rato, me tomé un refresco en la panadería que ven allá a mano derecha. Estuve un rato duré como media hora por ahí, tomándome un refresquito bien sabroso, y cuando salgo
de la panadería el cielo estaba nublado. Me dice, ¿será que va a llover? Y efectivamente, 10 minutos después cayó tremendo palo de agua que me dejó súper sorprendido por el cambio del clima. De repente se veían las nubes así, pero bien, no se veían cargadas, no presagiaba lluvia, y de repente el palo de agua, y entonces decidí grabar también para ver el contraste del clima. Barquisimeto, naguarando por la calle 50, les voy a grabar la calle 50, miren, la parroquia Nuestra Señora del Valle, está bonito este mural. Les voy a mostrar la iglesia por dentro. Ahora vengo afónico porque grabé ahorita otro video. Pasó. Y vamos a mostrársela por dentro, están en plena misa. ¿Y qué nos dice que hagamos? Que cumplamos tu palabra. Queremos cumplir tu palabra. Cumplir tu palabra. Bonita esa iglesia, chiquitica, sencilla, pero muy bonita. Estoy por aquí por la calle 50 con Pedro León Torres prácticamente. Está cayendo una lluviacita medio molestosa, bendita, eso sí. Pero de repente verán gotas de lluvia en el objetivo de la cámara. Vamos a recorrernos esta calle que tiene también lugares interesantes, empresas, miren, Diviase, electricidad. Y bueno, de repente alguno de ustedes me puede decir algo de esta calle. Aquí está el centro comercial Benroll, ¿se acuerdan de la Élite? Panadería Nova Avenida 89. El centro comercial Benroll, ahora voy a tener que para aquí porque empezó a llover fuerte. Si escampa, continúo con el video, si no, pues será otro día. Ya vengo. Seguimos, amigos. Amainó un poco la lluvia, así que voy a continuar. De todos modos, cualquier cosa, si observan alguna gota de agua en el objetivo, es por la lluvia. No me gusta grabar mucho con lluvia porque se la comió. No me gusta grabar mucho con lluvia porque el tiempo, ahí va, ahí está la placa. No me gusta grabar mucho con lluvia porque no sé, los días se ven como opacos, a pesar de lo divina que es la lluvia, pero me he dado cuenta que tienen menos vistas los videos así como que grises. Sin embargo, no me voy a parar por eso, naguará. Aquí está el Benroll, el centro comercial Benroll. ¿Se acuerdan de la Élite? Vamos a darle un pequeño, miren este supermercado acá. Vamos a darle un pequeño recorrido para que se acuerden de la Élite, naguará. Esto está lo que se llama full. Mucho carro por aquí. ¿Qué habrá? Pues qué actividad habrá, que hay tanto, como que tiene bastante vida este centro comercial, que estaba de capa caída. De hecho, una vez le hice una publicidad, pero parece que retomó vida, está full. Allá hay tremendo gimnasio, Fitness Factory. Y aquí es donde quedaba la Élite, ¿no? Allá arriba. Creo que la entrada era por allá. Hace años. Y quebró. Sí, cerraron la Élite, naguará. Mucha historia de Barquisimeto, mucha rumba. Por aquí quedaba una, creo que se llamaba Casanova, El Padrino, no me acuerdo bien. El gimnasio también está full. El Benroll, el centro comercial Benroll. Por aquí por la 50 con Pedro León. Barquisimeto, sí, veo muchas tiendas, muchos locales ocupados, aunque también hay unos en alquiler. Digo, por allá está un gimnasio, pero no recuerdo cómo se llamaba. Entonces vamos a recorrernos la 50 a ver qué conseguimos de bueno. No conozco mucho estas calles por acá porque
soy de la otra zona de Barquisimeto y por aquí no frecuentaba mucho, salvo la élite, que ahí siempre iba con mi pana Leo y Héctor el Pelón. Para mi pana Leo. Pero esta es una zona muy comercial por aquí, en la 50, hay muchos negocios. Por aquí está, mire, ¿cómo es que se llama? La tasca esa bien sabrosa, ¿no? Ahorita la vemos. En la 50 con 14, 13, creo que. Se me olvidó el nombre. Pero que las rumbas ahí son poderosas. La lluvia, está lloviendo sabroso Barquisimeto. Anoche llovió, pero un palo de agua impresionante. Impresionante. Anoche. Bueno, queridos amigos, hasta aquí me trajo el río por este video. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita, que sin el apoyo de ustedes no estoy haciendo nada. Saludos a todos.